el museo. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a este auditorio del Observatorio para la Calidad Republicana y la Universidad del Museo Social Argentino. Hoy en una fecha especial, hoy después de mucho tiempo de tener audiencia virtual, vamos a hacer un híbrido con otra presencia en el aula número 103 de nuestra querida Universidad del Museo Social Argentino. Así que esto reviste una gran importancia para nosotros, este medio de comunicación que le decimos a nuestros participantes, que luego se les enviará el resultado y contenido de esta charla por YouTube y estará en el canal de noticias del Observatorio para la Calidad Republicana. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a todos y le cedemos la palabra al señor rector de la Universidad del Museo Social Argentino, doctor Eduardo Cisco. Bueno, muchas gracias, doctor Jiménez Leme. Es una inmensa alegría, satisfacción poder presentar para el Observatorio de la Calidad Republicana esta obra sobre derechos reales, editado por Astrea, ¿no es cierto?, y dirigida por la doctora María de las Victorias González Silvano y el doctor Mariano Rodríguez Remes. Nuestra universidad, que copatrocina siempre al observatorio, es una universidad que acaba de cumplir 66 años, a modo introductorio. Es una de las 3 primeras universidades privadas argentinas, la primera no confesional, por un lado, y en realidad arranca de una historia que empieza en 1911, cuando se funda el Museo Social Argentino, por una inspiración del doctor Tomás Amadeo, copiando al Museo Social de París. Se desarrolla como un instituto de investigación y docencia, avanza, llega a ser un instituto de la Universidad de Buenos Aires en época en 1925, cuando el rector de la Universidad de Buenos Aires era el doctor Ricardo Rojas. En el 30 termina, ya sabemos por qué. Y bueno, sigue continuando, y cuando llega el momento de que se crean las universidades privadas, tenía una envergadura tal que, por un lado, no, lo que aconsejable era transformarlo ya en universidad. Fue como instituto creador de carreras únicas en su momento, como servicio social, hoy trabajo social, pero realmente fue una punta de lanza en varios estados, institutos, etcétera, etcétera. Ahora bien, dicho eso, se crea en el año 66 y se va desarrollando por inspiración de su entonces presidente, el doctor Guillermo Garbarini Islas. Esta obra, que se presenta hoy acá, es prologada por el distinguido profesor doctor Claudio Kipper, hombre de la casa, ha sido el doctor Kipper por muchos años profesor acá. Y está en coautoría, además de los directores, por los doctores Banchero, Ferrara, Kalechman, Pagano, Papini, Porté, junto con ellos. Abarca todas las normativas que incorpora el Código Civil y Comercial promulgado en el año 2015. Es una obra que tiene la virtud de hacer sencilla algo que no lo es, que es bastante complejo, y eso es mérito exclusivo de sus autores, porque realmente es un tema que llama a veces a la digresión o a la discusión. Antes de la reforma, derechos reales era un tema complejo a la luz de lo que disponía el antiguo Código Civil y además sus interpretaciones, ¿no? Así como también su notoria pérdida de actualidad en alguna de sus fases, en algunas, no todas. Esta obra tiene la virtud de tratar y valorar las incorporaciones de la norma puestas en valor por la Ley 26.994, como así también sus anacronismos, que también los tiene. He de resaltar, por otra parte, la importancia de todo lo que se legisle y mejore en el ámbito del derecho común. Nosotros no valoramos muchas veces lo importante del derecho de todos los días. A veces nos parece ciertas cosas de derecho político, extraordinarias o constitucional, pero el derecho de todos los días hace a la convivencia ciudadana, a la convivencia nuestra. Esto es algo muy específico dentro del derecho civil, pero
fundamental también para la convivencia. El derecho es eso, es el orden, busca el orden por lo menos. El orden social justo, como diría Jean Villas. Por lo tanto, es una obra muy importante, muy fácil de llevar, pero donde se ve una investigación clara y justamente quien llega a explicar lo difícil en forma clara es porque lo conoce mucho y lo transmite mejor. Ese es el tema. Bueno, por eso, y ya por lo dicho, vayan las felicitaciones en nombre de esta Casa de Altos Estudios y en el mío propio a sus autores, a los cuales dejo en uso de la palabra, claro. Bueno, muchísimas gracias. Yo primero quisiera pasarle la palabra a la editorial, al editor, a Alejandro de Palma de Astrea, que se animó a jugarse por autores no reconocidos en el mundo. Entonces, quisiera ver por qué Astrea, una de las más importantes editoriales jurídicas en nuestro país y afuera, aceptó ese convite y nos lo dio. Si les parece bien. Bueno, buenas tardes. Bueno, Astrea es una empresa familiar que desde sus comienzos trata de difundir justamente los estudios serios que se hacen en materia jurídica. Así alguna vez vino una chica de 28 años a entregar su original y resultó Aida Kamelmacher de Carlucci, o Eduardo Zanoni, o tantos otros que con el tiempo se supo que eran gente que tenía mucho para dar y para compartir, no solo con los colegas argentinos, sino con los extranjeros. Y hoy tienen su reconocimiento internacional. Del mismo modo, nosotros creemos que tanto Vicky como todo el equipo se han esforzado mucho para poder transmitir en pocas páginas mucho, con la profundidad necesaria para explicar en qué consiste cada uno de los institutos que, como decía el doctor Cisco, son tradicionales, fueron concebidos hace mucho tiempo, pero hoy en día han tenido una actualización muy importante que hay que explicar, y los autores lo hacen acabadamente, con un lenguaje llano, pero profundo, simple, pero completo. Y bueno, ese es el motivo por el cual nosotros los acompañamos, y con mucha alegría y esperanza de que esto va a llegar a sus destinatarios, que son tanto los alumnos como los profesionales que ejercen los derechos reales. Bueno, buenas tardes. Soy Mariano Rodríguez Remis, codirector de este libro. Es un placer estar acá. Agradezco al doctor Cisco, a la universidad, por habernos invitado, a Alejandro por estar acá, a Victoria también por la confianza de siempre. La idea de este libro fue tratar de que los estudiantes dejen de estudiar de la guía y de libros que no aportan demasiado, y tratar de simplificar un tema que parece muy complejo, pero que si uno lo trata de cierto modo no lo es, como son los derechos reales, que son importantísimos para nuestra comunidad jurídica entera. Sobre todo a la luz de la reforma introducida por el Código Civil y Comercial, que trajo muchas cuestiones que no estaban del todo tratadas a nuestro criterio y que podíamos aportar mucho haciéndolo. Por ejemplo, en el régimen de vivienda, que era el antiguo bien de familia, de la ley 14.394 del 54, que era una ley muy completa, pero que a través del tiempo fue teniendo un montón de cuestiones que habían quedado desactualizadas. Por ejemplo, para poder afectar al régimen, vos tenías que ser familia de quienes vos querías que sean tus beneficiarios, ¿sí? O sea, afecta al titular para proteger a su vivienda frente a todo tipo de deuda posterior, salvo ciertas excepciones, pero cuando determina a quién
instituye como protegido, como beneficiario, a quien le da ese cuasi derecho de habitación alimentario, el código, la ley vieja, la 14394, te determinaba quiénes son tu familia. Y dejaba de lado, por ejemplo, la figura del concubino actualmente conviviente. Eso dio lugar a un montón de fallos de jurisprudencia muy rica, que no estaba contemplada, y que a mi criterio dio letra a lo que dice hoy el Código. El Código Civil trata este tema, los artículos 244 y 256, permite no solo designar beneficiario a tu pareja de hecho, sino además designarte beneficiario a vos mismo, porque lo que se protege hoy es a la vivienda que posibilita el cumplimiento de un montón de otros derechos fundamentalísimos, no solo la vivienda en sí. Mediante esto se permite que quien afecta, quien protege su inmueble, se designe a sí mismo, pese a no tener familia, o que designe también a quienes están contemplados en la norma, que son ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, o en defecto de ellos a los colaterales que convivan con el constituyente. Del mismo modo, el Código, nutriéndose de la jurisprudencia muy rica, incorporó la figura de la subrogación real de la afectación, es decir, si yo tenía un inmueble que había adquirido en el año 50, a nosotros nos decían, cuando estudiábamos en su momento, hace ya varios años, para vender tenés que desafectar. Sí, pero eso no es tan así. ¿Por qué? Porque hoy el artículo 248 me permite trasladar la afectación del inmueble que adquirí en el 50 al inmueble que compro en el 2022. Y de esa manera mantengo la oponibilidad histórica de 72 años, en este caso, sin tener que desafectar. Y mantengo protegida la vivienda, que posibilita un montón de otros derechos. Del mismo modo también tratamos de incorporar los nuevos derechos reales que no estaban tratados en los libros y que por eso nos motivamos a escribir esta obra. Por ejemplo, tiempo compartido, cementerio privado, superficie. Antes estaba solo la superficie forestal, regulada en la ley 25.509. Hoy está expresamente contemplado el supuesto no solo de forestar, sino también de construir y de plantar. Y esto trae una gran novedad en materia de derechos reales, porque el derecho de superficie puede ser motivo de una garantía hipotecaria. Yo puedo hipotecar el derecho de superficie. En ese caso, estamos ante una hipoteca sobre un derecho y no sobre un bien inmueble solamente, lo que es una novedad absoluta. Hay muchas cuestiones que todavía no están del todo claras, ni para ustedes ni para nosotros, pero que con estas obras, con estudio, con jurisprudencia, se van a ir aclarando y posiblemente haya muchas más obras, muchas nuevas ediciones, porque es un tema apasionante y que se va moviendo, que evoluciona como evoluciona la sociedad, porque el derecho justamente lo que trata es eso, de arreglar la conducta humana, y la conducta humana es algo que evoluciona constantemente. Del mismo modo, bueno, el tiempo compartido, los cementerios privados. Tratamos, en este caso sí, personalmente yo, de escribir sobre la publicidad registral inmobiliaria, que es un tema que no todos tocan y que es importantísimo. Hoy consideramos nosotros en nuestra materia, en Derechos Reales, en la cátedra del doctor Kipper, que es un tema que no se da mucho en la facultad, que incluso muchos abogados no se amigan con el registro, no saben bien cómo tratárselo. Y este libro lo que busca es eso, no solo ayudar al estudiante a comprender la materia, a simplificar la materia, a llevarla día a día, sino también al Nobel jurista o incluso a quien no es tan Nobel, a que tenga este libro en su biblioteca para que cuando le toque alguna cuestión relativa a los derechos reales pueda fácilmente ayornarse y saber cómo tratar esas consultas que le van llegando. Bueno, evidentemente yo soy Vicky González Silvano, ¿no? No hay duda en esta mesa. Ante todo, gracias a la Universidad del Museo Social Argentino por haber presentado este libro. Gracias, Eduardo Cisco, por tener la deferencia de presentar un libro que hemos trabajado en nuestra comisión, en la UBA, y tener esa grandeza. La UNSA también apoya estas nuevas autores, estas nuevas tendencias, y bueno, la UNSA apoya hasta la Diplomatura de Derecho Animal, así que la UNSA apoya realmente muchas cosas, con lo cual solo puedo dar mi agradecimiento a la Universidad del Museo, agradecer al observatorio que siempre tiene una muy buena predisposición con todo lo que le planteamos, pero sobre todo
y agradecer a Astrea por haberse jugado. Pero sobre todo, yo voy a decir, los derechos reales son apasionantes. Yo sé que la mayoría me va a decir, ¿qué me estás hablando del dominio, del condominio? Déjate hinchar, Vicky. Realmente solo a vos te puede apasionar eso. No, gente, todos los días ustedes viven de este problema. En su departamento, cuando tienen las asambleas de consorcio, aquellos que han comprado su terreno en un cementerio privado, aquellos que tienen un problema de la pared medianera con su vecino en su barrio o en el barrio privado, la pucha que tienen problemas con los distintos convenios que tienen de convivencia, en los cuales les ponen multas altísimas. Entonces, y así les puedo decir con cada uno de los derechos reales, los problemas del condominio que surgen después de las herencias, ¿no? Que terminamos en condominio y terminamos peleados todos los hermanos o los primos que heredamos. Entonces, ¿ustedes creen que los derechos reales es algo vetusto, viejo? Sí, viene desde hace muchísimos siglos, pero es lo más nuevo y lo más cercano a su realidad que tienen. Hoy los derechos reales existen hasta en el dominio informático y nosotros lo tratamos dominio 5G y nos metimos en eso y cuando dicen, ¿cómo dominio 5G? Sí, también hay. Entonces, no estamos lejos del mundo. El libro es realmente rico, eso es motivarlos a que lo compren. Pero fuera de esto, los derechos reales son maravillosos. Yo sé que muchos van a decir, ¿cómo te puede gustar? Yo voy a decir, me apasionan tanto como el derecho animal. Esta es una realidad, pero lo más importante de este libro, ¿no? Permiso, lo voy a sacar y lo voy a mostrar para que vean este librito, ¿no? Lo más importante de este libro es quiénes fueron sus autores. La dirección es de Rodríguez Remis. Yo soy su codirectora, ¿no? Fue por respeto a los años que voy adelante, nada más, porque él hizo llevar adelante todo esto. Tuvo una gran enemiga, Rodríguez Remis, yo, porque cada vez que él decía algo, yo no, pero lo dejamos para después, pero no, y era mi motor impulsor. Es mi hijo en la academia, así que en la academia, no de Racing, ¿no? En la academia. Ahí es de Boca, que le vamos a hacer. Pero realmente, Rodríguez Remis es un coautor, pero también son coautores gente que es brillante en la facultad, en la profesión, en la docencia. Y voy a nombrar a cada uno de ellos porque merece ser nombrados, porque tienen que serlos. Facundo Banchero, excelente estudiante, excelente docente, excelente profesional, medalla de oro, uno podría decir, hasta es hermoso si quieren, pero son cosas menores esas. Excelente persona y sabe mucho de derechos reales. Es un chico. No sé si llega a los 30 años. Mercedes Ferrara acaba de cumplir 30 años. Brillante docente, brillante abogada, ¿no? También un diploma de honor, pero eso, como digamos, es lo de menos. Mauricio Kalesman. Mauricio es el único que viene de fuera de la comisión porque viene de ejecuciones especiales y trata un tema justamente muy importante que es el juicio hipotecario y cómo lo vemos hoy al juicio hipotecario y con mucho nivel y privilegio, exacto, complejísimo y con mucho nivel y muy bien entendible, porque entender de privilegios, de cómo es el orden de pago cuando uno tiene un crédito, la pucha que eso es complicado. Con eso aprobé la materia yo de derechos reales. Luciano Pagano, también docente nuestro, todos son docentes nuestros. Luciano Pagano habla de, entre otras cosas, el dominio 5G, de hecho tiene una materia que se llama así. Karina Papini, yo siempre digo que Karina reúne todas las condiciones. Es medalla de honor, es bonita, es joven y encima escribe sobre derechos reales. Y es un lujo haberla tenido desde el CBC junto con Facundo Banchero. Los tuve desde alumnos. Y bueno, el otro no lo tuve como alumno porque le da no le da, pero es un placer para mí compartir ese espacio con
Carlos Porté. Yo siempre digo que Carlos Porté, que ex juez, jubilado, es un docente de lo que dirían los españoles de la hostia, y escribió que es maravillosamente bien. Cuando me lo mandó Keeper, porque me lo mandó Keeper, yo me quería morir, porque dije, ay Dios, este no lo elegí yo. Y hoy, como digo siempre, no sé qué haríamos sin Carlos, porque somos una triada. Yo siempre digo que soy la cabeza, pero para que la corten. Somos una triada, pero tampoco sé qué haría sin ninguno de cada uno de ellos, sin Karina, sin Facundo, sin Luciano, ¿no? Sin Mercedes. Cada uno, o sin Mauricio, evidentemente, cada uno ha sido brillante en su exposición en esto. El libro vale la pena, la temática vale la pena, y estamos abiertos a cualquier pregunta, que yo sé que van a ser complejas, van a decir, ¿qué les podemos preguntar? Cualquier cosa. Tenemos un problema de consorcio, tenemos un problema de tal cosa. ¿Qué pasa? Tengo, mirá, mi vivienda en tal cosa. Pregúntenos eso. Esos son los derechos reales. Su cotidianidad. Tengo una hipoteca, no sé qué hacer, porque tengo dos, se inscribió, no se inscribió. Estamos para eso. A ver si pregunten sobre eso, porque sobre eso les podemos contestar. ¿Mm? Y esos son los problemas de todos los días, y esos son los problemas de los derechos reales. Así que estamos a disposición, y me imagino que alguna que otra de esas preguntas viene, por lo menos la de Asamblea de Consorcio me la veo venir seguro. O las multas en el tiempo compartido, ¿no? Ay, Rosa María de la Torre desde México, gracias. ¿No? Una colega de la Universidad Mochiacana, gracias. A ver, ¿qué opina de la figura del posible consumidor inmobiliario? Te la dejo a vos a esa. Yo eso no. Bueno, es novedoso, es una pregunta compleja, pero es apasionante la posibilidad de aplicar la normativa de defensa del consumidor a los derechos reales. Eso pasa incluso con el plazo de la prescripción de los vicios redivitorios. Hoy es muy común que se compre de pozo, y es distinto el plazo de prescripción de una acción común a la de la Ley de Defensa del Consumidor. Y nos parece novedoso, pero completamente atinado, porque nosotros muchas veces contratamos con algún fideicomiso de construcción o alguna sociedad anónima o alguna entidad que se dedica a comercializar inmuebles a través de la oferta que ellos publican. Y muchas veces difiere de lo que publican al final. Entonces, nos parece muy atinado que se aplique la normativa de defensa del consumidor, la ley 24240, a los derechos reales, y a las unidades que se van a vender, a las unidades construidas, y así debería seguir siendo en el futuro. No, justamente es una pregunta compleja. Cari, ¿alguna cosa más para sugerir? Pues acá está Karina Papiné. No, dicen que si el escribano dijo podemos cerrar el acta. ¿Hay alguna otra pregunta? Miren que yo les quiero decir algo. Si a mí me preguntan, normalmente son dos sumas. Ahora son gratuitas las contestaciones, ¿eh? Así que... Para decir cuánto cobro. No se cobra la consulta, al contrario, es un placer estar acá. Aprovecho para agradecer, además al rector y a Alejandro, a todos los que participaron en la obra, que es fruto de un trabajo de un equipo que viene hace años, ¿sí? Lo formó Vicky cuando me tuve de alumno, pero sí, hace ya unos años, ya era 10, 12, pasa el tiempo, ya tengo pelo gris, pero lo formó Vicky, y nosotros fuimos agregando alumnos que a la vez quizás fueron míos, de Carlos, Facundo Banchero, Mercedes Ferrara, Mauricio, que no fue alumno nuestro, pero que su aporte a la obra es excelente, porque es un tema muy complejo que yo no hubiera podido desarrollar, no sé vos. Bueno, Karina Papini, que fue alumna mía y es excelente, también de Vicky, y Carlos Porte, que no lo mencioné y por eso también quise volver a tomar la palabra, que es un ejemplo del que se aprende todos los días. Es, a mi criterio, el de la comisión, el que más aporta constantemente. A veces a los alumnos se les complica entenderlo porque tiene otro nivel académico al nuestro, pero el señor era juez de cámara y es tan generoso que al jubilarse vino
a la ciudad de Buenos Aires a cumplir con su vocación de dar clase, y lo hace en la Facultad de Derecho y de manera excelente. Y es un honor tenerlo en nuestro manual. Es cierto. Y aparte aclaremos que en forma gratuita. Todos nosotros. Bueno, sí, Sí. es cierto. Pero hay otra pregunta, si no me equivoco. ¿Qué puede hacer un préstamo? ¿Qué se puede hacer? ¿Préstamo hipotecario que se puede préstamo una? El que hace la pregunta, Gaby Cámara, ¿no podés abrir el micrófono para decirlo? Porque no puedo entenderlo. Preguntaba, Vicky, porque tengo una amiga que está con un despelote con el tema el tema del préstamo UBA para comprar una casa y lo están cagando hace más de un año y no dan pelota. ¿Qué se puede hacer con los derechos? Porque si yo pido un préstamo al banco, me tiene que tener mi derecho como... A mi amiga la están cagando, pues están cobrando el doble de lo que ella sacó para comprar una casa y no le dan 5 de pelota. ¿Cómo se puede hacer para que el premio, el préstamo UBA se pueda respetar lo que ella contrató cuando lo hizo en el banco? Está estafando. El tema con los UBA es un drama importante, porque es un crédito que salió, que supuestamente iba a ser con un formato de adhesión ya establecido, que iba a ser mucho más beneficioso, y bueno, como se aumenta con la inflación y como va el dólar y todo lo demás, son complicados. Mira, hay dos soluciones posibles sin llegar a la judicialización, ¿no? Una es sentarse con el banco a ver si se puede llegar a un acuerdo de refinanciar por otro sistema. En este momento ningún banco es beneficiario, los créditos están terribles. Y la otra es judicializarlo y ver cómo el crédito UBA se puede bajar la tasa, planteando justamente la desproporción que existe entre la ganancia del banco, pero va a tener que ir a vía judicial. Desgraciadamente no tiene otro camino, ¿no? Eso se planteó mucho en la época del 2001, 2002, 2003, con el SER, cuando iba a hacer los créditos. Y me acuerdo que estábamos todos esperando y preparando las demandas para los casos que nos iban a venir, y nos sonaron porque, bueno, lo arregló el mismo gobierno en ese momento. Pero bueno, la verdad tendría que haber una política del gobierno para esto específicamente y solucionarlo desde ahí. Pero si no lo hay, la única forma es que un juez decida, con el riesgo, que puede ir para un lado o para el otro. Pero si no, no hay otra forma. Si el doctor Carlos Porte de San Nicolás de... ok, le vamos a dar a Alejandro tus saludos a Porte. ¿Alguna pregunta más? Tenemos... No me digan que no van a preguntar nada más. Parece ser que... Bueno, vamos a decir, el libro se consigue en Astrea. Vamos a hacer esto. Gracias, Mariana, pero hagan preguntas que queremos plantearles, a ver, cosas que está bueno que sepan. El libro se consigue en Astrea, es medianamente bastante económico para lo que están los libros hoy, así que eso es para que lo sepan. 2. Voy a comentarles algunas cosas que hoy por ahí no lo saben. En las reuniones de consorcio, ¿cómo se consiguen las mayorías? ¿No? Uno, ¿cómo las va consiguiendo? Bueno, antes uno tenía en las asambleas un porcentaje. ¿Qué consideraciones generales destacan la reforma del Código Civil sobre los derechos reales? Qué jodida en hacer la pregunta esa. ¿Querés contestarle? Es una genia. Bueno. Está bien, bueno, pero la idea del libro es que justamente le empiecen a gustar, porque lo simplificamos bastante. El tema del código nuevo
A ver, el Código Nuevo en general, a mi criterio, yo soy muy crítico del Código Nuevo. Tuvimos un Código de Vélez durante muchísimos años que fue completamente excelente. De hecho, fue reformado por la ley 7711 y siguió rigiendo hasta 2014. Un código excelente, que yo no hubiera cambiado. Pero en materia de derechos reales, me parece que el código hizo un notable avance. Por ejemplo, lo que yo mencioné anteriormente, el régimen de vivienda, que es un tema que a mí me interesa particularmente, porque dicto una materia del ciclo profesional orientado que se llama protección de la vivienda. En ese punto el código sí avanzó muchísimo, y si bien se quedó un poco corto en algunas cuestiones, creo que va a seguir avanzando porque probablemente haya reformas, como hubo reformas en donaciones, va a haber reformas en este tema, pero ya al proteger a la vivienda y no a la familia, se avanzó. Al incorporar la figura del concubino o conviviente, como lo dicen hoy, dentro de la protección de la vivienda, se avanzó. ¿Y por qué hago relación a este punto? ¿Por qué? Porque en la ley 14394 del 54, que es la ley de bien de familia, nosotros podíamos proteger a ciertas personas. ¿Por qué digo proteger? Porque el que afecta al inmueble es el dueño o los dueños, unánimemente, porque en el condominio es un acto dispositivo, se requiere la unanimidad. Pero cuando vos afectabas junto con otros, es decir, cuando vos estabas en condominio con otra persona y querías proteger tu inmueble, afectándolo a bien de familia en ese momento, a vos te requerían, en el artículo 43, que era el que hablaba de condominio, que cumplas con los requisitos del artículo 36, que es el que definía familia. Entonces, yo para poder afectar un inmueble junto con mi condominio tenía que ser familia. Y cuando te definía familia, la ley 14394 en el artículo 36 te hablaba de propietario, cónyuge, ascendiente, descendiente o colateral. Se comía al concubino o conviviente. Eso fue así hasta el 2014. Y como yo decía, como la sociedad evoluciona, el derecho debería evolucionar. Si bien la sociedad evoluciona por el ascensor y el derecho por la escalera, debería evolucionar. Entonces, ¿qué pasó en ese punto? Se le exigía a los concubinos que para poder afectar el inmueble a bien de familia se casen. ¿Por qué? Porque si no, no eran familia. Eso dio lugar a un montón de fallos muy importantes, el fallo CJ, el fallo Marchetti, el fallo Levin-Ravey, donde ciertas personas que compraban un inmueble con mucho sacrificio, y eran una pareja de hecho, exigían afectar ese inmueble a bien de familia para protegerlo frente a toda deuda posterior a la afectación, excepto las excepciones, y se le negaba. Y le decían expresamente en el registro, si querés afectar a bien de familia, nada obsta a que te cases y seas familia. Bueno, se fue evolucionando. Estas personas que querían afectar fueron agotando la vía administrativa y llegaron a la Cámara, y hay muchos fallos muy sustanciales que fueron poco a poco ampliando el régimen subjetivo de afectación a vivienda. ¿Por qué? Porque primero a quienes querían afectar le decían no, te tenés que casar, no sos familia. Después se dejó un poco de lado y en el fallo Marchetti se le decía, si bien ustedes dos concubinos no son familia entre sí, al tener un hijo en común, el requisito de ser familia entre sí cede. Entonces se le permitió a los concubinos afectar a bien de familia si tenían hijos. Luego hubo un caso donde una pareja, de hecho sin hijos, pidió la afectación al bien de familia y le dijeron que no porque no tenían hijos. Y eso no surgía de la ley, surgía del fallo Marchetti. Entonces justamente se estaba discriminando porque era lo mismo, tener o no tener hijos a efectos de proteger la vivienda de una persona. Bueno, hasta llegar al punto de que a esta gente se le permitió afectar, y también se le permitió afectar en el año 2014 a una persona soltera, sin pareja, en el fallo CJ, y se dio lugar justamente a la protección de la vivienda. Por eso se llama vivienda y no bien de familia. Y así tenemos un montón de otras cuestiones a subrayar, no solo lo del tema del régimen de vivienda, la cuestión del derecho real de superficie. El derecho real de superficie es un derecho real muy importante, que en nuestro país no está muy aplicado todavía, pero que a mi criterio va a dar lugar a muchísimas inversiones extranjeras y nacionales. ¿Por qué? Yo tengo un inmueble que heredé en el medio de la ciudad de Buenos Aires, muy caro, buenísimo, baldío. Si yo quiero construir ahí necesito dinero, que quizás no tenga. Entonces lo que yo puedo hacer para no desprenderme de ese inmueble que quizás tiene un valor afectivo para mí es decir, bueno, yo le doy el derecho a una sociedad extranjera o nacional, del origen que sea, de construir sobre la parte subterránea de mi inmueble. Entonces pueden hacer una cochera en el medio del centro y explotarla.
por un plazo de hasta 70 años. Del mismo modo, puedo sobre el mismo inmueble, sobre el vuelo, ya no sobre el subsuelo, hacer otro derecho de superficie a favor de otra persona física o jurídica para que construya un centro comercial. Y el inmueble, el suelo va a seguir siendo mío, la propiedad va a seguir siendo mía, pero va a haber una propiedad nueva, una propiedad superficiaria. No, yo lo que quería agregar es que esto antes, ¿cómo lo solucionaban todos? Justamente haciendo sociedades, pero sin ánimo societatis. La sociedad necesita ese ánimo de estar en sociedad. Lo que viene a ser el derecho real de superficie es, yo no quiero estar en sociedad con ellos, pero sí quiero ganar dinero con esto, y por lo tanto, vengo y puedo hacerlo. Antes era uno de los derechos reales prohibidos en el Código de Vélez, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. O sea, hubo muchos derechos reales que estaban prohibidos que se les dio ese espacio. Uno es el de derecho real de superficie, que yo lo veo espectacular para aquellos que no hay ánimos de sociedad, pero sí que queremos hacer un negocio en común. Y bueno, puede ser esta una de las formas. Y también, ¿por qué no? El tema de los cementerios privados. El tema de los cementerios privados es un temón, un tema en serio. Uno puede decir, bueno, a mí qué me importa cuando me muera, como digo yo. Sí, bueno, pero me imagino que mis hijos deben decir, ¿dónde la pongo a la vieja? ¿No? Y la solución para aquellos que tienen una parcela o algo, ¿y cómo? ¿Qué hacemos? ¿Se puede embargar? ¿Y qué hacemos con el muerto si embargamos y ejecutamos? ¿No? O sea, uno lo mira y parece de ciencia ficción y decir, me está jorobando que esto podía suceder. Y sí, esto hasta que no vino el nuevo código, podía suceder. Y iban saliendo fallos en el cual decían, bueno, no, se puede embargar, pero no se puede ejecutar. Iban saliendo así. Hoy todo eso quedó subsanado. Lo ingresan al régimen de la propiedad horizontal. Yo siempre me digo, claro, porque está para abajo, digo yo siempre, pero yo lo tomo con mucha... El tema de cementerios es un tema que si uno no lo toma con... A ver, yo todas las materias las tomo con mucho humor. ¿Por qué? Porque si uno enseña con humor, si uno enseña divirtiéndose uno especialmente, pero divirtiendo al otro, se aprende más fácil, mucho mejor y las cosas quedan. Yo creo que nadie se va a olvidar que el cementerio privado va por el régimen de la propiedad horizontal, de los que están acá. Y me van a decir cómo. Y porque se dijo de una forma simpática, de una forma que sea amena y no estructurada. No digo con eso que tenga una forma estructurada esté mal, digo que hay formas y formas de enseñar. Pero es un tema. El tema de los conjuntos inmobiliarios, aquellos que viven en barrios cerrados, o en countries, o en clubes de chacra, ¿no? Ese era un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque no eran propiedad horizontal, pero tampoco eran un derecho sui generis, no sabemos. Algunos fueron sociedades, ¿no? Y de hecho, cuando uno de ellos entró en quiebra y hubo que ejecutar, ¿qué hacíamos con las expensas? Y ese club inmediatamente, club de country, inmediatamente salió a subsanar ese problema porque las acciones iban a ser subastadas, ¿no? Pero otros fueron constituidos de distintas formas, como condominios, o sea, cada uno formó. ¿Qué dijo la ley, el nuevo código? Bueno, hay que readecuarse. Van a tener una forma de propiedad horizontal ampliada, porque la propiedad horizontal va sobre aquello que está construido. Mientras que en los clubes de campo, o en los clubes de chacra, o en los countries, es aquello que está construido o a construir, ¿no? Entonces, y va a tener el régimen casi parecido al de una propiedad horizontal. Y parece que no, pero eso es interesante. Igual hay mucho abuso en la propiedad horizontal. Ahora vamos con el dominio 5G, no es que estoy esquivando la pregunta. Hay mucho abuso en esto, y esto es importante que lo sepan los que viven en countries. ¿Por qué? Porque con el tema de los reglamentos de convivencia, las multas son totalmente inconstitucionales, ¿no? O sea, por más que lo firmen todos, son inconstitucionales. Así que empiecen a discutirlos porque yo tengo más de un cliente que estamos en esa temática. Porque con eso de que no puedo dejar la bicicleta en el parque, en la puerta de la entrada de mi casa, es una locura. O sea, me están violando derechos.
puedo entender normas de convivencia como que los perros los tengo que sacar con correa y bozal. Esa me parece lógica y razonable. Pero no me parece razonable que porque se me escapó el perro me cobren 4 expensas, ¿no? O sea, entonces, creo que la razonabilidad es lo que marca siempre el derecho. Y eso es lo que uno va viendo en lo que fuimos trabajando dentro de este libro, fue hablar del dominio como su característica propia, los elementos, las acciones, las defensas, lo que es la posesión, la usucapión, ¿no? Que uno dice, ¿estás legitimando al ocupa? No, el señor que está ocupando hace más de 20 años, lo que pasa es que hubo nadie que le partiera o le prohibiera o lo intimara a desocupar, ha hecho actos posesorios, ha tenido, y va a tener que probar un montón de cosas para poder adquirir ese derecho. Porque el derecho de usucapir es un derecho muy complejo y no es tan fácil como se cree, ¿no? Y por ahí mi crítica siempre iría al tema del boleto de compraventa, que le han dado mucho más valor que el que tiene. Sí. ¿No? Yo creo que ahí eso tendríamos que bajarle, porque el boleto de compraventa es una promesa de venta, como dirían los franceses, y la verdad no tiene que tener ese valor tan importante, pues la gente después dice, si está escriturado, si está registrado, vale más. No, no vale nada. La verdad es eso. El boleto de compraventa, si uno tiene la posesión y ha pagado una cantidad, puede pedir la escrituración si pagó más del 75. Si no, señores, lamento decirle que solo son daños y perjuicios. Y sobre el dominio Un 5G. tema importante, antes de olvidarme, porque justo Victoria está hablando de la propiedad horizontal. Este código da lugar a un nuevo tipo de propiedad horizontal, que es un tipo de propiedad horizontal temporal. ¿Por qué? Porque justo cuando hablábamos del derecho de superficie, que yo me olvidé de mencionarlo, si yo tengo el derecho a construir sobre el terreno de Vicky, yo soy superficiario, Vicky es propietaria. Ese derecho a construir, yo puedo construir un edificio, puedo afectar la propiedad horizontal y puedo vender las unidades funcionales a cada uno de los que están presentes, e incluso los que están presentes virtualmente. Y cada uno de ustedes va a tener un derecho de propiedad horizontal sobre mi superficie. Y cada uno de ustedes va a poder disponer como quiera de su derecho de propiedad horizontal, va a poder hipotecarlo, va a poder alquilarlo, que es un derecho personal, y una vez vencido mi derecho de superficie, se va a extinguir su propiedad horizontal, siempre y cuando se extinga por cumplimiento del plazo, ¿no? Si no, no. Pero en ese caso ustedes van a tener el derecho a propiedad horizontal por 70 años. Cuando esos 70 años transcurren, que es el máximo del plazo de la superficie para construir, cae la propiedad horizontal. Y es algo que no está del todo tratado, del todo hablado, del todo... no se abordó mucho. Sí, bueno, está acá también. Sí, acá está, sí. pero tendremos que hacer algo separado. Por ahí Astrea no lo publica. Del dominio 5G. No. La verdad, el dominio 5G tendría que venir Karina a hablar un poco más acá. Luciano y Carlos. ¿No? Luciano y Carlos. Está abordado desde otra óptica, no es un tema que yo manejo especialmente, esta es la realidad. Es cómo dentro de las redes uno adquiere los dominios y cómo se va manejando los dominios en las redes. No quiero spoilear el libro, a ver, entiéndanme. Con gusto después, como los conozco a los dos que preguntaron, si quieren les paso la parte específica. Pero es justamente eso, es el dominio virtual, cómo hoy en estas nuevas plataformas uno se hace de esa titularidad dominial, a pesar que sea tan etérea, ¿no? Es una cosa. Claro, que no es una cosa, y esto es lo maravilloso, porque no tiene nada que ver con la propiedad intelectual ni con el derecho de invención, que son dos cosas distintas. Entonces, que no hemos tratado en este libro. Así que sí, por eso no quiero spoilear el libro, pero justamente se habla de eso, de la capacidad del dominio en las redes o en los sistemas virtuales, ¿no? Y cómo se adquiere, cómo se mantiene, cómo se sostiene, pero no, por eso no quiero, si no les cuento el libro y no es la idea. La idea es que lo compren, ¿no? Lo adquieran de alguna forma. Por ahí hacemos un sorteo, pero bueno. Podría ser. ¿No? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Vale la pena comprarlo? Sí, Mariana, sí, vale la pena. Te juro que sí. Mira que yo si no te digo, te lo regalo yo. Pero sí, vale la pena. Es un libro que no es caro y vale la pena comprarlo.
vale la pena, ayuda mucho y está muy bien trabajado. Realmente soy una cara dura porque soy una de las autoras, así que diciendo esto es como que soberbia, ¿no? Tengo a mi hija ya que me debe estar pensando todo eso. Pero sí, es que cada uno de los autores ha trabajado tan bien cada tema. Ustedes tienen que ver cómo trabajó los temas Karina Papini, Facundo Banchero, Luciano Pagano, mismo Rodríguez Remis, Carlos Porte, Mauricio Kalesman, Mercedes Ferrer. Cada uno ha trabajado tan bien. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿No? Que tengo para el próximo libro más autores, porque tenemos una nueva camada de ya profesionales, todavía tenemos dos que no, sí. Pero ya uno sí, que van a poder integrar un nuevo libro. Vamos a darle un tiempito a pero podemos hacer de otras temáticas. Pero, y eso es algo que yo soy una persona muy feliz. Yo soy muy feliz de ser docente, pero soy muy feliz de ser docente y trabajar en equipo. No sé si Eduardo, si a vos te parece, pero creo que lo mejor que uno tiene cuando está en la docencia es decir que si mañana yo me voy de la cátedra, de la materia, de la asignatura mía, Mariano podría tranquilamente, Mariano quedaría a cargo tranquilamente, sería él, o cualquiera de los otros chicos, Karina es más chica, mucho más chica, o Facundo y todo lo demás, y vos decís, no se pierde la esencia. Yo creo que eso uno dice, es el trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo más, a mí, como docente adjunta, interina a cargo de derechos reales, es lo que me deja tranquila. Si mañana me tengo que ir de la facultad, decir, la tarea la hice. Dejé algo, y ese algo son el resto de los docentes. Eso, gente, vale la pena. Así que escucho más preguntas, espero más ideas, como les dije, por ahora son gratis, así que háganlas, ¿no? Si tienen algún problema o un problema es ahora. Y si el tema de los créditos hipotecarios es un tema, y eso o lo resuelve el gobierno o lo va a tener que resolver en la justicia en algún momento. Los créditos UBA se están judicializando, ¿eh? Eso se van. Ya hay acciones, así que es cuestión de ver que vayan a salir. Todavía no hay resoluciones de eso. Pero en cuanto haya, va a empezar a hacer, es un tema complejo. Las mayorías en las asambleas de consorcio, me preguntan acá, no han cambiado en eso de que uno necesita para algunas decisiones una mayoría especial, o sea, del 75%, y otras con mayoría simple. Eso no ha cambiado. Lo que cambió es la forma de conseguirlo. Porque vos viste que en las reuniones de consorcio, perdón, en las reuniones de consorcio, por ahí bajan 5 y el edificio tiene 80 unidades, ¿no? Entonces, nunca conseguís la mayoría para nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que prevé el código nuevo? Que yo puedo conseguir las adhesiones con posterioridad a la asamblea. Es decir, yo voy a conseguir que vos me digas, estoy a favor o en contra de la propuesta A, que es, qué sé yo, cambiar el ventilú, ¿no? Entonces, voy consiguiendo esas mayorías a través de las adhesiones. Pero los silencios significa que apoyo la postura. Cosa que antes no se tenía en cuenta. El silencio significaba nada, ni negar. Eso de que el que calla otorga, en el derecho no es así, salvo en casos muy particulares que están especificados. Sino en el derecho el que calla no otorga nada. Pero acá el que no dice nada apoya. ¿Por qué? Porque está especificado. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. Y también desmitificar eso de que si me callé yo no dije nada. No. El que se cayó, se cayó. Pero en el caso de asambleas de consorcio, si te callaste, apoyaste a la mayoría. O a la propuesta. ¿No? Así que es la nueva forma de conseguir las adhesiones y así podés conseguir el 50% o el 75% si querés remover un administrador o cuando querés echar al portero. ¿No? Que eso es, bueno, acaba de renunciar el de mi edificio. Estoy feliz. Mira, qué justo. Sí,
Qué justo. No, no, estamos todos felices. Renunciar aparte. Sí, porque encima era jubilado, lo habían tomado de nuevo hace 12 años, y cada vez que hacíamos la cuenta era un montón, y se jubiló. Me dijo, me voy a Uruguay porque no se puede vivir en la Argentina. Nosotros casi hacemos una fiesta en el edificio, estamos por descorchar el champán. Así que, el derecho administrativo, el Estado, si calla, otorga. Sí, en el derecho administrativo, sí. Pero en el derecho civil y comercial, no. Pero ahí es distinto. En el derecho administrativo, si el Estado calla, no es que te otorga. El que considera que el silencio del administrador, del derecho administrativo, ¿no? Del Estado, es una negativa, soy yo. Esto es lo que dice la ley. La ley lo que dice es, en derecho administrativo, después de algunos años, es, si no consigo la respuesta del Estado, organismo X, en tanto tiempo, se toma como que me lo negó. Entonces yo acudo a la justicia, acá me están diciendo que tengo razón, acudo a la justicia porque presumo el no. ¿No? Realmente no es que sea un no de la justicia, yo tengo el derecho de presumirlo, como tengo el derecho de insistir con los prontos despachos, ¿no? Pero sí, ese es un tema del derecho administrativo, es como el derecho de multas, de infracciones, la prueba la tiene que traer el infractor. Pero eso es por legislación, ¿no? O sea, la prueba, uno ve el acta de comprobación, ahí está la multa, salvo que tenga defecto, uno dice, páguela. Y dice, no, pero yo no estuve, usted tiene que traer la prueba, no nosotros. Le da un plazo y la traerá. Sí. Dando la razón. Sí. Bueno, digamos que fui abogada de la Universidad de Buenos Aires en el cuerpo jurídico durante 11 años. Se supone que algo de administrativo tuve que haber aprendido. Pero bueno, se puede cambiar. Hace muchos años ya de eso. Igual yo veo el derecho como una integridad. O sea, yo no puedo pensar, por más que yo no sé nada de derecho laboral, gracias a Dios, yo no puedo, no, a mí me dicen que hay que contestar un telegrama y digo, ¿dónde hay un laboralista? Pero yo no puedo pensar el derecho que no sea una forma integral. O sea, no puede ser que alguien me hable de protección a la vivienda y no esté pensando en las nuevas formas de familias. Yo, charlando con Mariano, decía, ¿por qué no, en el régimen de protección de la vivienda, Mariano me mira y digo, ¿por qué no puede ir un animal no humano dentro de mi familia? Más ahora que hablamos de la familia interespecie o multiespecie. Y Mariano me hace un planteo. Y si el último que queda es el animal no humano, me dice, ¿cómo haces para levantarlo? ¿No? Claro, porque él es un jodido, como todo escribano. Entonces, ahí yo le dije, bueno, tendríamos que hacer una cláusula en la cual, si el último que queda es el animal no humano, se prevé que se puede levantar y que el animal queda a resguardo con una carga en el sucesorio, ¿no? De alimentación, vivienda y salud veterinaria por lo que le reste de vida. Amor, no se le puede pedir ni a un padre con un hijo, menos le puedo pedir a alguien con otra especie. Pero sí le puedo pedir que se haga cargo, ¿no? Pero sí, estas cosas nosotros las debatimos, aunque usted no crea, en nuestra clase debatimos entre nosotros muchas de estas cosas. A veces creo que no somos muy normales para debatir derechos reales, pero nosotros nos divertimos muchísimo. Totalmente. Ese es el tema. Nos gusta mucho lo que hacemos. No sé si se nota, pero nos gusta mucho lo que hacemos. Y por eso volvemos a agradecer, porque las casas de estudio, las casas de altos estudios, ¿no? No las altas casas, las casas de altos estudios, realmente que estén publicitando y presentando un libro es muy importante para nosotros, y así como hemos agradecido en su momento a la Universidad de Buenos Aires, agradecemos a la UNSA porque es jugarse por nosotros, porque todavía no nos tiene como docentes en derechos reales, y seguramente va a pensar en nosotros cuando vea nuestros libros. Estamos buscando un espacio. Sí, se recoge el guante. Pero quería decir
No, que la puede ser doctora derecho. González Silvano es la directora de la diplomatura en Derechos Animales, ¿no? O sea, muy exitosa, por un lado, y por otro lado es miembro de tribunales examinadores de tesis doctorales, así que es parte también, Es mi otra casa. exactamente, académicamente la otra casa, así que bueno, se va empezando acá. Uno llega, es una universidad vieja, a pesar de todo, no se puede comparar con la de Buenos Aires o la de Córdoba, la nacional de Córdoba, pero es vieja en el sentido que se tarda un tiempo en avanzar, pero se llega. Bueno, pero es la Cuando se primera quiere. universidad privada laica, que Así es un avance, eso también hay que poner el tema de las universidades. Una universidad laica en ese momento, Sí, sí, privada, privada, fue la era, primera. era todo un tema. Sí, además fue dentro de las 3 primeras de todo el país de las privadas. Así que, Y ya tenía como instituto, el Museo Social tenía nivel universitario. claro. Es- Eso, sí. por eso dicen, no es cualquier, la UNSA no es cualquier universidad. No, o sea, eso también es una realidad. Bueno, gracias. No, 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 Por lo que me toque. no, No, yo ustedes. estamos agradecidos nosotros y realmente muy contentos. No sé si se nota que estamos contentos, se nota, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Más contento se va a poner Alejandro si le compran el libro. Claro. Bueno, Pero iremos viendo. Tienen una forma maravillosa de difundir los derechos reales. Estos ámbitos permiten intercambios y... Gracias. Sí, a ver, no sé si tenemos una forma maravillosa. Nos gusta lo que hacemos y creo que por eso puede gustar. No sé si voy a terminar convenciéndolos que los derechos reales uno se puede divertir con ellos, pero yo les garantizo que sí. Les garantizo que sí. Recién mi wifi de mi casa se me cae y cerraba el Zoom. Ay, ay, bueno. Está tranquila, ¿no? Ah, bueno. Ha llegado también, no es autor, pero exacto, pero Freddy Vítolo, que es un chiquitín, que lo tuve en el CBC junto con Karina Papini, con Facundo Banchero, también fue docente de la materia y nos abandonó por ejercer la profesión y me prometió que el día que cuando tenga un poco más de trabajo vuelve y seguramente escribirá, ¿no? Pero acaba de entrar y gracias, Freddy, por venir. Ya estamos. ¿Algo más? no, Porque no nos quieren preguntar más. Yo le estoy diciendo, son 2 sumas, son casi 20 No lucas son- que se están ahorrando. Participan más que los alumnos, igual. Se están ahorrando 20 lucas para preguntarnos y no quieren. Bueno, si quieren venir a pagar, no hay ningún problema. La consulta es... Bueno, gente, yo por mí... bueno, Cerrás vos, hijo. cierro yo entonces, Juan Carlos, o cierra vos. Estás muteado. Ah, bien. Es un acto universitario, corresponde que vos cierres, Eduardo. Con gran gusto nuestro y de parte del observatorio, agradecemos a los 2 expositores y por supuesto el editor por la confianza que tiene en sus autores. Bueno, bueno, es parte de lo que es el Observatorio para la Calidad Republicana. Esto también es república, es el derecho, es el funcionamiento, en este caso, de la relación de las personas con las cosas y también con derechos, pero es parte de todo lo que tenemos que ver, estudiar y mejorar. Hemos vuelto de alguna manera al punto inicial dentro del observatorio, que es justamente el difundir todo eso que haga a los valores propios de la forma de organización de nuestra nación. Así que, bueno, saludo a todos, agradezco a Juan Carlos que me ceda la palabra y perdón por la lata, y bueno, a todos que tengan unas buenas noches y será la próxima reunión, el próximo jueves,
en nuestra hora para el Observatorio de la Calidad Republicana y la UMSE. Buenas tardes.